Hoy es el grupo de los miércoles, salvando las distancias, hoy es miércoles 25 de agosto del 2021 y tenemos el capítulo que pertenece a APA, ¿no? El capítulo sobre cómo nos cambia un mundo que cambia, perspectivas y prospectivas desde lo infantil hacia adelante, y realmente la última vez tuvimos de invitada con nosotros a Graciela Frigerio, que trajo y abrió los interrogantes respecto a todo lo que está pasando con educación en su interrelación con el psicoanálisis. Les pido a todos que cierren los micrófonos para no sentirme de la censura, así que ciérrenlos y abrió así la posibilidad a que sigamos trabajando con estas temáticas. Y hoy tenemos, ¿no?, como invitadas que están acá, Claudia Gelati y Ruth Bignudel, que nos traen un trabajo que se llama El psicoanálisis en los tiempos del COVID-19. En realidad nos plantean lo que ellas están trabajando acerca de la eficacia para responder a la crisis dentro de la escuela, ya que la escuela también fue uno de los lugares más hackeados por la pandemia. O sea que traen ese psicoanálisis por fuera del diván, en este caso por fuera del diván, incursionando en el ámbito escolar. Las licenciadas Ruth Nudel y Claudia Gelati son psicólogas. Les pido a todos que apaguen, y si no les apago yo y después lo ponemos de vuelta. Son psicólogas, miembros de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y son cofundadoras de Apertura Psi. O sea, Apertura Psi, que brinda orientación psicológica a escuelas en temas de niñez y adolescencia. Dentro del capítulo tenemos un área, un equipo, digamos, que está orientado a todas las temáticas del psicoanálisis y la educación, de la educación y el psicoanálisis, donde Susana Racinski nos va a hacer un poco una introducción a toda esta temática, pero participan en ese área también Mirta Iwan, Adriana Meca y Mariana Goldrin, que van a colaborar hoy en toda la presentación. Así que, Susana, te escuchamos y después escuchamos a nuestras invitadas, si les parece bien. Bueno, con mucho placer les agradezco a las colegas que hayan hecho este trabajo, porque forma parte de lo que muchos de nosotros venimos bregando para que el psicoanálisis se escuche en la escuela, desde la escuela y desde las autoridades. Y vamos a ver, yo voy a hacer simplemente un disparador, una presentación para que Claudia y Ruth puedan desarrollar los temas que hicieron. Leyendo el trabajo que comparto, vuelvo a decir, porque es lo que durante años yo también he hecho, la pregunta frecuente de los padres, que reciben no solo de las escuelas, sino que recibimos en el consultorio. ¿Qué hacemos y cómo hacemos con la crianza de nuestros hijos? Una pregunta tan importante que esto nos va a llevar a distintos temas. La violencia, la parentalidad, la relación con el otro, etcétera, etcétera, que van a desarrollar las colegas. La pregunta de los docentes. ¿Cómo hacemos con el aburrimiento, el desinterés de los alumnos, con los problemas socioemocionales que plantean y que no podemos trabajar ni virtual ni en el aula? ¿Cómo los escuchamos a los docentes? ¿Cuál es la escucha desde el psicoanálisis? Esto va a plantear las distintas formas de trabajar y de abordaje, con los grupos de reflexión y demás. La otra pregunta de los directivos. ¿Cómo hacemos con las presiones de las autoridades con los temas administrativos, que no podemos estar más con los docentes y con la familia, porque estamos ocupados en temas que no son tan importantes? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los directivos para poder sentirnos mejor y trabajar con lo que realmente consideramos que hay que trabajar?
Estas preguntas son la presentación para que puedan desarrollar ustedes las distintas áreas de asesoramiento y de orientación que hicieron con la familia, con los niños, con los directivos y con la comunidad, que ayudaron a pensar, a elaborar grupalmente los conflictos expresando las emociones. Las escuchamos. Estaba silenciada. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, las escuchamos, sí. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Gracias, Hilda, realmente por proporcionarnos este espacio para contarles nuestra experiencia, especialmente el año pasado, cuando irrumpió la pandemia. La verdad que me alegró mucho hablar por primera vez con vos, Hilda, y te comenté lo bueno que era saber que otra gente estaba haciéndose las mismas preguntas que plantea Susana, ¿no? Hace ya varios años que nosotras venimos saliendo del consultorio justamente porque recibíamos todas estas preguntas de los padres y intentamos ir a buscar a los niños y a los adolescentes y a las familias en el lugar donde verdaderamente habitan, que es en las escuelas, y desde ahí diría como construir la demanda también y ir a responder todas esas preguntas y hacer prevención también en salud. Entonces comenzamos ya hace tiempo a crear talleres de crianza de diversas temáticas, algunas pedidas expresamente por las escuelas en función a necesidades propias de cada escuela, temáticas desde los límites hasta temas de comunicación, hasta vínculos entre pares, conflictos entre pares. Y de esa manera empezamos ya a confirmar y digamos, corroborar algo que ya lo sabíamos, pero que por ahí no nos habíamos adentrado, que es esta cuestión de la escucha psicoanalítica por fuera de las paredes del consultorio. Y nos generaba mucha satisfacción y mucho placer ver cómo realmente esto resonaba en los padres y también después en los directivos de las escuelas, y se podían observar muchos movimientos a partir de intervenciones en los talleres. Los talleres son lugares, digamos, abiertos, de co-construcción del aprendizaje, donde lo interesante es el intercambio entre los pares. Entonces, o sea, padres que están viviendo la misma situación vital respecto a la crianza de sus hijos, ¿no? Las mismas edades o la misma franja etaria. Entonces, cuento todo esto porque esta fue como la plataforma, la experiencia desde donde encaramos todo el trabajo de asistencia, digamos, de contención y de ayuda cuando irrumpió la pandemia el año pasado. O sea, con todo este bagaje tuvimos que, digamos, la palabra así es reinventarnos y pensar cómo podemos llevar todo esto para que funcione de verdadero andamiaje, sostén emocional, para todos los actores de la institución, no solamente las familias. Cuando la escuela estaba muy urgida y muy preocupada en un comienzo por tratar de sostener, digamos, todo lo que era clases, ¿no? Y que los chicos no pierdan la escuela y que las familias estaban preocupadas qué íbamos a hacer y que rápidamente pretendían, digamos, que todo siga sin tomar en cuenta que había sido un sismo importantísimo, no solo a la escuela, sino, bueno, a toda la humanidad, digamos, ¿no? Así que, bueno, Claudia, digamos, nos va a contar cómo pensamos, como en primera instancia, llegar a la familia, de qué manera, y cómo armamos este dispositivo, digamos, de sostén, diría yo. Ruth, vos tenés ganas de compartir. Hola a todos, gracias por la presentación y por los comentarios tuyos, Susana. Ruth, ¿tenés ganas de compartir el trabajo así mientras vamos contando, que obviamente más que nada lo vamos a compartir hablando y quizás solo unos fragmentos vamos a leer, pero por ahí pueden hacer el seguimiento en algunos momentos, incluso algunas imágenes que nos gustaría compartir, ¿te parece? Sí, vos me das la posibilidad, Hilda, de compartir, puedo... No te escuchamos. Estás muteada, Hilda. Sí, yo a los fines de que no haya ruidos.
Sí, no hay problema, pero tendrías que ponerme las opciones. Tenés que habilitar la función de Hilda, compartir la pantalla. Hilda, tenés que ponerla como cohospedadora. Y pones ahí, viste, en los 3 puntitos para entrar en los participantes. Ya lo compartió. ¿Ya está? Sí, Bien. a ver, sí. Okay. A ver. Ahí está. Ahí está. La idea es tratar de hacer un intercambio lo más ameno y espontáneo posible, pero bueno, después por supuesto que podemos compartir el trabajo. Lo que queremos es ahora pasar a contarles el tema del dispositivo, que es lo que nos interesa más. Claro, el dispositivo y ejemplos, ¿no? Exacto. Esto es lo que más interesa en general. Y sí. tenemos algunas pequeñas viñetas de algunas entrevistas con padres. Subí un poquito, Ruth, subí un poquito para que voy a empezar comentando algo de acá arriba. Sí, tenemos viñetas, tenemos mucho material clínico, pero queremos hacer una presentación lo más compacta posible para que se entienda lo que pudimos armar en las escuelas, y después, por supuesto, en el tiempo de intercambio podemos detenernos en cosas más específicas o en ejemplos que están en el trabajo y si no también en nuestra memoria, ¿no? De cosas que nos fueron sucediendo. Un poco continuando con lo que les estaba compartiendo Ruth, lo que nos llevó en un principio, insisto, a ir a las escuelas es que estábamos realmente impactadas, y esto nos ocurrió en un intercambio entre nosotras de colegas, que además hicimos la formación juntas en Abdeva, de por qué los padres preguntaban tanto qué hacer. Qué hacer y cómo hacer. Era como recurrente en los análisis de niños y adolescentes, en los momentos en que nos encontrábamos con los padres en el consultorio, en entrevistas, que nos pedían recetas. Entonces, eso fue lo que nos llevó realmente a decir, bueno, vamos al trabajo grupal, vamos a juntar a padres. No es que lo inventamos nosotras, ni mucho menos, porque hay mucha gente que ha dado talleres para padres, pero a nosotros se nos ocurrió, como dijo Ruth, ir a preguntarle a las escuelas cuáles eran las problemáticas que tenían, para a partir de esas problemáticas diseñar los talleres. Y los talleres eran a medida, porque en algunas escuelas el problema tenía que ver con una sexualización precoz, en otro era la falta de límites, en otro era la falta de respeto a la autoridad. Y entonces íbamos pensando los contenidos y juntábamos a padres a veces de la misma franja etaria y a veces en forma no necesariamente de la misma franja etaria, sino en relación a la problemática, para conversar sobre esos temas. Y lo que surgía era que por ahí daban un ejemplo de lo que pasaba en el aula, lo que pasaba con su hijo, y trabajábamos con ese ejemplo pensando entre todos. Uh-huh. Eso como para hablar de la previa a lo que vamos a introducir hoy, que es qué nos pasó en la pandemia. Nos pasó que en las escuelas, sobre todo en una en particular, que es donde trabajamos con más carga horaria, nos quedamos sin trabajo. Lo digo así porque estaban los directivos tan ocupados de ver qué hacían con la escuela, cómo hacían para instrumentar esta escuela virtual, que fue realmente algo caótico, porque muchos docentes no tenían idea de cómo usar la tecnología. Entonces estaban en crisis, estaban ellos preguntándose ¿para qué estudié lo que estudié? Yo no sé ser docente, ni que hablar de los problemas de dispositivos que fallaban. Algunos no tenían ni siquiera los recursos para tener los dispositivos acordes a lo que se necesitaba. Todo esto de tener que inventar una escuela nueva de una manera tan abrupta hizo que realmente se vivió una situación caótica, y nuestra función, que era la de asesoría psicológica, quedó en un costado. A nadie le importaba, digamos, qué lugar iba a haber, digamos, para los problemas psicológicos. Era, saquemos adelante la escuela porque hay que seguir adelante, ¿no? Y de hecho, tenemos un fragmento que vamos a ver si ahora lo podemos recuperar, Ruth, si te parece, de una familia que mandó especialmente una carta planteando qué pasa que la escuela no para a pensar lo que está pasando. Ahí es cuando nosotras tuvimos que pensar de qué manera entramos, porque estábamos trabajando sin trabajo, era medio raro lo que nos pasaba.
nos comunicábamos, nos conectábamos, pero lo único que hacíamos era escuchar los emergentes de desesperación por no poder dar respuesta a lo que estaba pasando. Sumado a lo que les comentábamos de los padres, nos hicimos algunas preguntas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿la amenaza de la pandemia y el miedo a lo desconocido generó la caída de los adultos o las carencias eran previas y quedaron expuestas? Nos preguntamos también, cuando un padre, madre se siente en soledad y sin recursos, ¿cómo lo ayudamos a recuperar o construir la confianza básica para responder adecuadamente a los que dependen de él? Y por supuesto estas preguntas fueron extendidas a los directivos, que se suponía que tenían que conducir las instituciones y estaban arrasados, casi no podían pensar. La manera en que nos empezamos a relacionar con las familias, y fue una propuesta que les hicimos a los directivos, y como ellos realmente necesitaban abordar otras cosas, nos dieron como la posibilidad de hacerlo, les propusimos mandar cartas a las familias. ¿Por qué decimos cartas? Porque por más que por supuesto eran vía mail, lo que tratamos es aproximarnos, como cuando uno escribía una carta a un amigo, a alguien que vivía lejos. Era tan lindo recibir la carta con el sobre, abrirla y sentir que era dirigida a uno, que intentamos con Ruth armar cartas a las familias, poniéndonos en el lugar de ellos. ¿Qué les estaría pasando? ¿Qué estarían sintiendo? ¿Qué estarían viviendo con sus hijos? Y acá en el trabajo hay una de las cartas, pero fueron una serie de cartas que armamos juntas, los directivos la mandaban a las familias, y a partir de ahí abrimos una agenda de demanda espontánea, en donde en la medida en que las familias necesitaban consultarnos algo por ellos mismos, por sus hijos, niños o adolescentes, se comunicaran a un mail que nosotros les dejábamos, que correspondía obviamente al mail institucional, y armamos la agenda en función a la demanda. De esa manera empezamos nosotras a hacernos un lugar en pandemia. Digo un lugar en pandemia porque más allá de que nosotras también estábamos arrasadas, como lo estuvimos todos, poder armar este dispositivo nos ayudó, nos rescató de nuestras propias angustias. Estábamos muy motivadas con poder acompañar, ayudar y escuchar a las familias. Y el dispositivo constó de 3 pilares. Porque lo que dijimos es, no alcanza con las familias. Acá hay niños sufriendo, adolescentes sufriendo, docentes sufriendo y directivos sufriendo. Entonces, el dispositivo que armamos constó de 3 pilares. El primero es esto que les estábamos comentando, ¿no? Entrevistas para padres y estudiantes a pedido, que surgieron a partir de los disparadores que fueron las cartas. Las cartas fueron el disparador de las consultas que nos vinieron, que fuimos ordenando en agenda. Como fueron tantas las consultas, dijimos, tenemos que hacer algo grupal. Y ahí sumamos los webinar y talleres para familias. Webinar es porque eran abiertos a todas las familias que se querían incluir. Y los talleres eran más específicos a una franja etaria, porque los directivos nos decían, por ejemplo, los chicos están terminando la primaria y no se pueden despedir y no se pueden ver y están desesperados. Entonces había un taller destinado específicamente para los padres de los chicos de 7º grado o de 6º grado, depende si era provincia o capital. Pero en otros casos era qué nos está pasando como en casa con la escuela virtual. Y ahí era webinar, entonces incluíamos a todas las familias que se quisieran sumar. Y también estuvo como otro de los pilares de lo que pensamos, los grupos de reflexión para directivos, para docentes y para estudiantes. Estudiantes específicamente de escuela secundaria. Avanzo un poquito, tenemos muchas viñetas clínicas, pero no las vamos a compartir en la presentación. En todo caso lo retomamos, si les parece, en algún momento del intercambio que tengamos, porque queremos más que nada contarles a grosso modo cómo fue el dispositivo. Lo más importante que queremos destacar de las entrevistas a padres, a familias y alumnos, es que
el mayor desafío es que teníamos que en un encuentro, tratar de escuchar y hacer algún tipo de intervención o de evolución que permitiera algún movimiento. Fue un tremendo desafío para nosotras y lo que comprobamos es que la escucha analítica no requiere necesariamente de un proceso terapéutico, sino que si uno puede realmente estar abierto a la escucha en ese encuentro en particular y le puede hacer una devolución a esa familia o a ese niño o a ese adolescente, se puede producir un giro o un movimiento importante. Lo comprobamos porque después las familias nos escribían mails contándonos cómo seguía la situación y en algunos casos en particular hicimos seguimiento. Después esto, si les parece interesante, podemos ver casos específicos que ya los tenemos seleccionados, pero no nos vamos a detener ahora. Vos nos dirás, Hilda, el tiempo, nos avisás. Sí, ya les dije, sí, ya les dije, sí. 5 minutos antes sí, nos avisás. Tenemos hasta las 2, hasta las 2 y de 2 a 2:30, un poco, 2 menos, por ahí 2 menos 5, ya me gustaría que la gente entre a participar, intercambiar con ustedes. Entonces avanzo un poquito. Ruth, ¿no querés leer arriba lo que yo comenté hace un rato, que es muy interesante? Porque esto es palabra exacta de una familia que tiene que ver con la representación de lo que les estaba pasando a la familia. Esto es textual. Y nos mandaron un mail que decía, y la sensación que tenemos es que hay como un siga, que nada tiene que parar, y el mundo está parado, la economía está parada, y el cole no para. Lo que ronda en nuestras cabezas, y lo bajamos acá en forma de pregunta, es, ¿qué estamos buscando? ¿Cumplir con una currícula para que todos digamos, mi trabajo está hecho? ¿O estamos observando qué les pasa a los niños ante semejante situación de vida que se plantea? ¿Dónde está puesto el foco? ¿Cuidamos la motivación en el aprendizaje de los niños? ¿Sabemos qué es lo que están viviendo cada chico dentro de su ámbito familiar? Nuestra prioridad en este momento, o sea, como familia, ¿no? Es aprender a manejarnos como familia dentro de esta casa, con estas nuevas circunstancias, que los chicos sigan sintiendo disfrute en el aprender y que sean un ámbito de alegría y motivación y no desde un cumplimiento a un costo alto. Esta familia tenía dos hijos en primaria y de golpe, bueno, nos escriben este mail con este planteo al que había que dar respuesta también. Estos son los casos clínicos que si quieren después volvemos. Habíamos elegido uno en particular, que era una nena que le había planteado a la mamá que no estaba segura si ella era la mamá o ese era el papá, en medio de toda esta irrealidad o sentimiento de irrealidad. Y hizo un dibujo y nos contó, bueno, en la entrevista con ella, qué es lo que le estaba pasando. Los padres estaban muy angustiados y tuvimos una entrevista con ellos y después la vimos a la nena. Paso rápidamente el trabajo, discúlpenme si voy así, pero... Sí, son muy interesantes los casos, sí, muy interesantes. Pues si querés podemos leer uno chiquitito de esta nena que me parece como muy ilustrativo. Después, ¿cómo encaramos los webinars y los talleres para la familia? Nosotras les pedíamos que ellos manden preguntas o inquietudes en ese momento en particular y a partir de esas preguntas un poco armábamos el taller y surgieron preguntas como esta, digamos, ¿cómo lograr establecer límites claros a nuestros hijos en este contexto en particular de pandemia y aislamiento cuando están sensibles y tensionados por demás? ¿Cómo hago con el aburrimiento? Este era otro punto que también insistía. ¿Tengo que cubrir las horas del jardín ofreciéndole contenidos educativos? Los papás de jardín estaban preocupados no solamente porque los chicos estén sin intercambio social, sino porque se iban a, no sé, a perder la lectoescritura en sala de 5, etc. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a reconocer y poner en palabras sus sentimientos? ¿Qué hacemos con el miedo a la muerte? ¿Es posible que notemos en estas últimas semanas que nuestros hijos retoman comportamientos que ya habían abandonado? Mi hijo de 16 años está todo el día encerrado en su pieza enchufado al celular y a la Play. Estoy preocupada, no sé cómo comunicarme con él. Desde que empezó la escuela virtual, mi hija dejó de comer y bajó de peso. ¿Puede ser a causa de que dejó de verse en la escuela con sus amigas?
Estas preguntas son textuales, como nos llegaban. Entonces, frente a esto, nos preguntamos quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no? Compartimos en los talleres la experiencia que tenemos antes de comenzar un vuelo de avión, donde decíamos que primero uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno para luego después atender al niño. Entonces transmitimos que el estado emocional de los chicos obviamente que está en sintonía con cómo estamos nosotros, que somos los que los tenemos que cuidar. Entonces tratábamos de incorporar chistes, digamos, como para también distender y para que sean, digamos, disparadores, como este. También compartimos slides con contenidos teóricos. Lo que nosotras queríamos transmitir era que era importante en ese momento que los padres no claudiquen en la función parental, ¿no? No pierdan la capacidad de pensar, de poder cuidar, sostener a los chicos. Entonces intentábamos transmitir que era una oportunidad también para nuevos aprendizajes y enseñarles valores, ¿no? Entonces hablábamos de que lo que son papás suficientemente buenos, digamos, tratar de que ellos tampoco lleguen a un límite donde empiecen, digamos, límite energético también, ¿no? Donde ya se entren al desborde, que es un ambiente facilitador de sostén, de estabilidad, bueno, en fin, todo lo que ustedes leen allí. Y un tema fundamental que era poder aceptar todas las pérdidas que estaban transitando las familias y cómo abordaban eso con los chicos. También agrego en función de esto que está diciendo Ruth, que era recurrente el tema del desborde. O sea, los padres lo que decían era que no podían aguantar a sus propios hijos y que había muchas situaciones de desborde, de crisis, de gritos, de peleas entre ellos, de recriminaciones, de culpas. Entonces, bueno, se generaban realmente estados muy complejos en la convivencia y tratábamos de trabajar con ellos para que puedan justamente recuperar su función, para pensar, para calmar, para contener. Bueno, acercamos conceptos incluso de Bion, ¿no? Con respecto a esta posibilidad de metabolizar las ansiedades de los hijos. Eran como talleres en donde brindamos contenidos teóricos a la vez que trabajamos situaciones puntuales de alguna familia que se prestaba a compartir con el resto lo que le estaba pasando. Sí, el tema del juego, con estas, no sé si se llega a leer, pero el chico diciendo, mamá, me aburro divirtiéndome todo el día, ¿no? Los chicos encerrados en sus casas, la importancia de fomentar el juego simbólico, digamos, todas, digamos, cuestiones que contestaban a las preguntas, pero a la misma vez abrían otras posibilidades que los padres obviamente no tenían recursos, ¿no? Como para implementar esto, ¿no? También les trabajamos sobre las preguntas frecuentes. Esto es un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde explicaba un poco, bueno, cuáles eran las preguntas que se hacían los chicos en ese momento. Los abuelos están bien, cómo me curo si me contagio, cuándo termina esto, en fin, esto era bastante al comienzo. Y a partir de todos estos encuentros, los padres realmente, esto de estar en red es fundamental, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? De poder intercambiar y pensar juntos, y lo fortalecía mucho. Y después otro de los pilares fundamentales fue cómo sostenemos a los docentes, con todo lo que implicaba para ellos, como decía Claudia, adaptarse a esta nueva modalidad virtual. Cuestionando su rol, el contacto que necesitaban con los chicos, ¿no? Que habían perdido. Algunas docentes decían, yo necesito moverme en el aula y esta no soy yo la que está en esta ventanita, digamos. Sí, por otro lado los docentes transmitían que además ellos tenían que sostener la escolaridad de sus hijos. Entonces, estaban en la casa teniendo que dar clase a otros niños o adolescentes, y estaban sus propios niños en casa demandándolos a ellos para que los puedan asistir en la escolaridad virtual. A veces les faltaban dispositivos, otras veces se caía la red, sentían muchísima culpa porque estaban descuidando sus propios hijos para poder sostener su trabajo.
Entonces, en estos grupos de reflexión lo que permitimos es que se expresen los docentes, que se expresen los directivos, y también dimos oportunidad que se expresen los adolescentes. Eran grupos abiertos en donde lo que hacíamos era, a través de un disparador o una pregunta, ayudarlos a que puedan compartir lo que les estaba pasando. Y armamos un texto con respecto a muchos dichos que circularon, sobre todo en los grupos de docentes, que el texto lo armamos con Ruth, pero que tiene frases textuales de los docentes, pero lo tratamos nosotros de componer en un texto que pudiera juntar la mayor parte de las expresiones de distintos docentes de distintos niveles, y con este texto trabajamos después con ellos, para que ellos puedan sentirse representados en las voces del resto. Esto ayudó mucho a metabolizar las propias ansiedades y a sentir que lo que estaban viviendo no era único, sino que era compartido. A mí me gustaría, si les parece, que Ruth pueda leer qué texto armamos, porque después por ahí podríamos retomarlo en el momento del intercambio. Yo sumo nada más que en estos grupos de reflexión nosotros utilizamos distintas dinámicas también, digamos, de dibujo, digamos, de brainstorming, o sea, todo para generar un clima seguro también de expresión, ¿no? No hay que olvidar que los docentes están en su ámbito de trabajo, les es muy difícil a veces exponerse, entonces nosotros queríamos discriminar que estos espacios eran un lugar diferente, donde podían abrirse y sentirse contenidos, seguros. Les leo rápidamente, pero nos impactó mucho y fue una especie de elaboración que hicimos. Se requiere adaptación constante y tratar de cumplir con todo lo que se pide. Es difícil registrar que los docentes también estamos en cuarentena, encerrados. Me falta la escuela. No hay fin del día. ¿En qué momento corrijo? ¿Cómo hago para que además de dar clase, acompañar a mi hijo en sus tareas? Sensación de día eterno y a la vez de falta de tiempo. Sensación de cabeza colmada, saturada, agobiada. Me falta la escuela. Sí. Contesto mensajes de alumnos a las 12 de la noche. No puedo evitarlo. No puedo dormir. No tengo noche. Me falta regulación, bordes, límites. Me falta la escuela. Si no te pones horarios y rutinas, estás en el horno. ¿Hay breaks? Nunca. Sensación de ahogo. No llego, no puedo. Todo cambia. Cuando entiendo algo, vuelven a cambiar. Sin tiempo para mí. Me falta la escuela. Todo el tiempo entra el trabajo a mi vida, no puedo diferenciar los tiempos, todo mezclado, sensación de nunca llegar, no alcanzar, no estar a la altura, arañando todo. Me falta la escuela, no tuvimos tiempo de acomodarnos, solo hay que responder. ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde entra? No entra. Todo ya, hay que responder, hacer, acomodarse, poder. Me falta la escuela. No puedo esperar, nadie puede esperar, las familias presionan. No puedo organizarme, reorganizarme, todo junto. No hay pausa, no se puede parar. Mi vida se convirtió en una locura, me falta la escuela. Lo quisimos leer porque, bueno, sigue, ¿no? No hay tiempo para aprender, hay que responder, hay que saber, no hay tiempo para aprender. Esto se repetía mucho, mucho. No hay tiempo para aprender, no hay tiempo, no hay, me falta la escuela. Y como para cerrar, por el tiempo también, estas son algunas expresiones plásticas de los docentes de estos talleres que nosotras rescatamos, son algunas nada más. Hacían collage, trabajaban digamos, en grupo, individualmente también traían a los talleres cosas que habían hecho en las casas, con disparadores que nosotros les dábamos, con música. Tratábamos de utilizar una cantidad de recursos para que aflore todo esto, ¿no? Estas son expresiones de los chicos. De adolescentes. De adolescentes, donde se ve una mujer adentro de un frasco, en azul, por otro lado en azul. Los chicos traían esto y hablábamos, ¿no?, sobre los dibujos. Esto fue muy interesante porque fue una foto que trajo un chico que egresaba justamente en el 2019 y puso encerrados, no sé si se lee, encerrados 2020.
Ah, Y todo el grupo claro. está con barbijos. O sea, se transformaron de egresados a encerrados. Eh, Me siento ansioso por salir, este fue otro dibujo, las huellas del miedo. Esto también es muy impactante, ¿no? De las dos caras, de cómo vivían en ese momento esa realidad. Y bueno, leo las conclusiones ya para finalizar y abrimos a la conversación. A partir de nuestro trabajo en escuelas y en especial al modo en que capitalizamos esa experiencia en pandemia, reforzamos nuestra creencia en la potencia del psicoanálisis operando fuera del consultorio. Claro. ¿Dónde está el oro puro del psicoanálisis? ¿Cómo teorizar acerca de la tarea que venimos realizando los psicoanalistas en tiempos de COVID, más allá de la clínica habitual con nuestros pacientes? Las intervenciones puntuales durante las entrevistas de única vez produjeron movimientos importantes emocionales y actitudinales que muchas veces motorizaron la búsqueda de ayuda terapéutica. Esto para nosotras ya resultaba un logro significativo. En los talleres y webinars para padres pudimos recoger sus inquietudes y preguntas que nos llevó a plantearnos si en la inmediatez de pasar a la escuela virtual se perdió la importancia de dar tiempo a procesar lo que estaba sucediendo. ¿Había que respetar lo natural o lo que necesitaban los niños y los adolescentes? Nos preguntamos reiteradas veces en los primeros tiempos de la cuarentena cuán urgente era sostener los aprendizajes empujándolos a adaptarse. Tal como expresaban los docentes, no había tiempo para parar, para pensar. Los espacios de reflexión para todos los actores de la escuela fueron terapéuticos, dado que los participantes valoraban la oportunidad de juntarse con pares y poner en palabras lo que estaban viviendo en soledad. El desafío que nos habíamos propuesto hace años al salir del consultorio para entrar en las escuelas se vio interpelado por el embate de la pandemia y la escolaridad virtual. Lo que veníamos sembrando en nuestro trabajo con familias y docentes pudo ser cosechado al servicio de la asistencia en esta situación inédita y amenazante. Atravesadas por el mismo contexto en que se encontraban aquellos a los que asistíamos, descubrimos a posteriori que la tarea resultaba reparatoria para nosotras mismas. Escuchar, ayudar, contener nos alimentaba. Intentábamos transformar, como dice Winnicott, en terreno de juego el peor de los desiertos. Les agradecemos un montón que nos permitan compartir esta experiencia. Muchísimas gracias Muchas por haber gracias. traído la experiencia y lo vamos a distribuir si están de acuerdo en todos los grupos, así que bueno. Mariana, Bueno, si quieren hacer comentarios y por ahí si quieren ir anotándose en el chat como para poder organizarnos, porque a veces no vemos la pantalla siguiente, quién está queriendo hablar. A ver, Lía bueno, está nuestra ahí, invitada de honor, Lía Ricón. Tenés que abrir el micrófono, Lía, ¿podés? Desmuteate. Estás muteada, ¿sabés? Ahí está. Ahí estás. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Fue un placer oírlas porque yo tengo una experiencia parecida y les puedo contar lo que yo hago. Yo trabajo con multifamiliares, es decir, son grupos donde están los pacientes, los terapeutas, las familias, y lo que surge ahí es exactamente lo que ustedes plantean, no hay tiempo para nada, no se puede, el tiempo parece que sobra porque no se sale, pero es al revés. Y las cosas que yo traté de transmitirles, primero, tolerancia con nosotros mismos. No podemos cumplir con los objetivos. El objetivo no es en el colegio cumplir con los contenidos curriculares, es conseguir que la gente pueda seguir viviendo y participando. Aquí en la multi lo que surge es un sentimiento de solidaridad en todo el grupo que va más allá de lo que uno podía suponer, ¿no? Entonces, uno sabe, los terapeutas, los que trabajamos con grupos, sabemos que hay una función psicoanalítica, una función terapéutica que circula como hay una función de aprendizaje.
aquí se hace tan intensa la circulación de esta solidaridad con una función de ayuda, que el grupo se ayuda solo. Hay veces que yo no tengo mucho que hablar porque se dicen ni uno y otro y van trabajando, teniendo... La otra cosa que yo planteo muy claramente es que hay dos puntos. Uno, no se tiene suficientemente en cuenta que estamos frente a la angustia de muerte que produce, nosotros sí por ahí, pero la gente que nos consulta, que no tiene por qué estar en contacto con estas exquisiteces psicológicas, la angustia de muerte que produce el saber que tenemos un enemigo invisible, inacible, que no sabemos cuándo va a aparecer. Ahora, si enfrentamos la angustia de muerte, hay que tener una batalla. El no enfrentarla es caer en el otro mecanismo que es la negación, y entonces no nos cuidamos. Es lo que pasa con la gente que no se cuida. Entonces, lo que yo quiero, nada más que lo que quiero decirles es que la experiencia es sumamente parecida, es la misma. Y lo que surge, que esto ya viene desde hace tiempo, yo que he pertenecido al servicio de la NUCI, que peleábamos ahí para dejar de creer en el oro puro del psicoanálisis versus las otras cosas que no eran psicoanálisis, sino que eran psicoanálisis aplicado. Esto no es psicoanálisis aplicado, esto es psicoanálisis. Claro. Lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, dejar de creer en esto del oro puro, porque esto, un amigo mío decía, Freud no había leído sus obras completas. Por eso... ¡Qué bueno! Por eso planteo las cosas de este modo. Pero es saber que estamos utilizando la trama teórica del psicoanálisis para aplicarlo a las circunstancias actuales, ¿no? Y que no hay ortodoxia. Ser ortodoxos es yo diría que es una tontería, ¿no? No sé cómo decirlo, pero me parece que... Es una mala palabra. Es una mala palabra, porque incluso la situación transferencial que está estudiada en la dupla psicoanalista-psicoanalizado, pero en las instituciones se da una transferencia grupal. Hay transferencias entre los docentes, seguramente en la tarea de ustedes, entre los docentes, los directivos, los alumnos, y la transferencia es algo que es la función que circula, que es el inconsciente. Entonces, bueno, quería compartir muy complacida esta experiencia, que es la misma que yo tengo. Gracias. Perfecto. Gracias. No sé si Claudia o Ruth quieren decir algo. Esta Mirta Iwan pidió la palabra también. Muchísimas gracias, Lía. Gracias a ustedes. No, escuchemos un poquito que nos interesa el intercambio. Bueno, antes que nada quería felicitarlas a Claudia y a Ruth por su trabajo muy interesante. Les cuento que me sentí sumamente identificada, inclusive con los testimonios. Escribimos en el primer tomo de Hilda Katz sobre el sufrimiento psíquico en los docentes. Esto en pandemia, ¿verdad? Por las mismas razones que ustedes trajeron. Ese capítulo salió en el primer tomo por abril del 2020. Y ya ahí teníamos testimonios como los que ustedes también comentaron, de docentes que se sentían totalmente despersonalizados, que les faltaba el aula, que les faltaba el ruido, que les faltaban los chicos, etcétera, etcétera. Y bueno, por otro lado, estoy haciendo un trabajo de conversatorios con docentes, porque justamente creo que desde el psicoanálisis lo que podemos aportar a la educación es poner en palabras, obviamente no interpretar, pero sí poner en palabras, porque como dijo Lía Ricón, hay una transferencia que circula
y en los grupos, lo observo esto en los conversatorios, y donde la gente expresa que necesita ese espacio para ser escuchado y para escuchar los testimonios de otros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y acompañar y sostener a los docentes que en este caso están muchos al borde de enfermarse. Y no solo ellos, como dice Christophe de Schurz, cuando los padres sufren en el trabajo, esto es percibido por los hijos y también aparecen o pueden aparecer síntomas, ¿no?, en los niños. Y esto ha pasado con muchos hijos e hijas de docentes, que estaban todo el tiempo frente a la computadora, ¿verdad? Y no poder atender las demandas de sus propios hijos. Y ahora va una pregunta hacia ustedes. Yo, y creo que todas venimos observando, y lo hemos trabajado en nuestro equipo de psicoanálisis y educación, que venimos haciendo talleres desde antes de la pandemia, observamos que hay un tema fundamental que es que tiene que ver con la cultura institucional de las escuelas, que es el tema del tiempo. Ustedes lo trajeron, por eso les quiero preguntar sobre eso. El tema del tiempo, y yo diría de los destiempos con los adolescentes. ¿Por qué pregunto? Porque dijeron que hicieron talleres entre directivos, docentes y adolescentes, cosa que me parece muy, muy buena, muy interesante, como también lo de las cartas. Las cartas me pareció un dispositivo muy creativo, así que las felicito. Y bueno, con respecto a esto del tema de los tiempos, ¿qué pasó? Ya venía el problema antes de la pandemia, y ahora en pandemia, ¿qué pasó? Y que se redoblaron la apuesta en cuanto a los contenidos, y se exigieron más contenidos. En lugar de parar, como ustedes dijeron, en lugar de hacer pausa, se volvió con la pauta de redoblar contenidos. Entonces, ¿cómo lo pudieron trabajar esto? ¿Pudieron hacer algo para flexibilizar este tema? Nada más. Bueno, no sé si quieren contestemos ahora. Claudia, ¿querés decir algo ahora? ¿Quieren contestar? ¿Qué pensás vos? Lo que se me ocurre decirte es que nosotras veníamos trabajando también hace un tiempo en un proyecto con los docentes de educación emocional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les ofrecíamos también a ellos recursos, la posibilidad de justamente poner en palabras, ¿sí?, cuestiones emocionales para que ellas puedan atender algunas situaciones de chicos, digamos, con dificultades, y también ellas coordinar o ellos coordinar esos talleres. Entonces lo que hicimos es poder tomar esa experiencia de ellos y proponerles que haya espacios con los chicos, momentos en la semana donde se paraban las rotativas, digamos, donde había que dejar la currícula de costado y dedicarse a escuchar a los chicos. Teniendo todo ese bagaje de recursos de las actividades de educación emocional que venían haciendo en épocas, digamos, sin pandemia. Esa fue nuestra manera, bueno, agarrémonos de eso, si tenemos eso, y los chicos están acostumbrados a tener ese horario semanal, bueno, utilicémoslo ahora para que circulen las ansiedades que están en el momento, y ni que hablar ahora, en este momento, cuando ya estamos como recogiendo los restos del tsunami, ¿no? Chicos que vuelven a la escuela con familiares fallecidos, digamos, con miedos, con una cantidad de sintomatología y que necesitan hablar. El otro día, hace poco, también tuvimos que coordinar con los chicos no fue un taller, sí, uno fue un taller y el otro fue un conversatorio también sobre digamos, la muerte de 3 familiares en un mismo grado, donde la docente decía, yo tengo que parar y hablar de esto, ayúdame
hablar de esto, ¿no? Y por ejemplo hicimos otro taller con otro grupo de qué les generaba a ellos la vuelta a lo presencial. Entonces elegimos imágenes diversas de distintas cosas, imágenes sacadas de internet, de una tormenta, de una flor, de un paisaje, y ellos tenían que elegir una imagen y asociarla a alguna emoción o alguna cosa que les generaba en relación a la vuelta, porque la vuelta es otro tema, ¿no? Chicos que se han quedado más rezagados, o sea, ¿cuánto se hace hincapié ahora en recuperar lo que se perdió? Claro, y qué importante que está subrayando el tema de la muerte, como dijo Lía, ¿no? La angustia de muerte, de que los padres se mueran, de que los abuelos se mueran, ¿no? Y tener en cuenta que son normales las conductas inesperadas en épocas de catástrofe, ¿no? Claro. No negar esa situación, donde el tema de la muerte sobrevolaba sobre todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Junto con los mecanismos maníacos defensivos que siempre surgen ante estas temáticas. Bueno, perdón que me introduje, pero acá están pidiendo, Adriana, sí, Nora Casinelli y después Susana Racinski. Después estoy yo. y Mariana después. Sí. Mariana, no te tengo aquí, Mariana. Agrego una cosita antes de escucharlos, muy cortita, en relación a lo que pregunta Mirta, o yo entendí que preguntó Mirta con respecto a esto de no hay tiempo, ¿no? Esta insistencia del tiempo y de la exigencia y de la sensación de no poder ordenarse, y de cómo los docentes decían una y otra vez me falta la escuela, por eso nos pareció importante compartir el texto con ustedes. Y se me ocurre a mí decirlo, no lo había pensado, lo estoy pensando ahora, ¿no? Que realmente es increíble lo importante que es lo espacial para ordenar la mente, ¿no? Y lo complejo que resultó que las escuelas cerraran. Porque una cosa es salir de casa, irme a mi lugar de trabajo y saber que mis hijos están en su escuela y que cada uno tiene su espacio y tiene, digamos, su rol y su función, y otra cosa es todo adentro en casa en simultáneo. Ahí empezaron a emerger un montón de cuestiones, problemáticas que por ahí eran previas, que se pusieron en evidencia. Entonces, por ahí docentes que se sentían docentes saliendo de casa y dando, digamos, la clase a los chicos en forma presencial, que era lo acostumbrado, se encontraron que no sabían usar internet, que tenían vergüenza de estar frente a la pantalla, que no se sabían vincular con los chicos si no era a través del contacto, digamos, corporal. Una cantidad de problemáticas empezaron a aparecer que llevaron a niveles de ansiedad extrema. Por eso, un poco la respuesta es, más que respuesta, la pregunta es, qué increíble el encuadre, lo que importa el encuadre, las paredes, incluso las paredes físicas, para ordenar la mente, ¿no? Y qué difícil que fue lo que tuvimos que atravesar, y ellos sobre todo en casa, tratando de remontar la escuela con los chicos dando vuelta. Claro, por eso yo siempre hablo de las paredes virtuales, ¿no? Elásticas, que hay que armarlas. Bueno, Adriana, no sé. Nora, Susana, después Mariana y se agregó Mariel. Roberto Di Velo también. Roberto, ahí está levantando la manito, no te vi aquí escrito. Así que Nora entonces. Bueno, traten de ser breves para que todos puedan hablar. Sí, bueno, lo primero es que me encantó la experiencia y cómo la llevaron a cabo. Yo trabajo dentro de una escuela como psicóloga y soy psicoanalista desde hace 40 años, o sea, que nosotros venimos trabajando con la prevención y la promoción. Entonces, cuando se dio la pandemia, para nosotros fue, bueno, todo lo que a los demás le pasaron, a todas las personas y escuelas, nos pasó a nosotros. Era de golpe cómo hacer contacto con los chicos y pensábamos todo el tiempo cómo estarían y cómo iban a ser sin poder moverse, sin poder salir. Era una preocupación que teníamos muy grande. Y, por ejemplo, a los 3 días, o sea, el 16 los chicos no fueron a la escuela, ya el 18, 19 estábamos mandando videitos para que vieran a sus maestras. Yo trabajo en un jardín de infantes y una escuela primaria, pero ahora estoy hace muchos años en el jardín. Y realmente para nosotros fue impresionante todo lo que aprendimos
de lo que pasaba, y fue muy interesante la interacción con las familias en la pantalla. Todo el trabajo interno que hicimos fue realmente de mucho también aprendizaje para nosotras. Por supuesto que desafío, dificultad, nosotros somos directivos de la escuela y en el momento mismo estábamos conteniendo a los maestros, trabajando con los WhatsApp para armar las nuevas rutinas, y también les mandamos una carta a los padres el primer día, y seguimos mandándoles cartas y seguimos tratando de construir comunidad con ellos. Esa era la palabra que todo el tiempo aparecía en nuestros textos. Y el acompañamiento, el ir entendiendo que estábamos todos en el mismo barco, ¿no? Exacto. Y después fue muy interesante. Y les quería solo, porque si no podría hablar 3 horas, pero les quiero decir unos descubrimientos. Primero, teníamos videollamadas continuamente con los padres, hacíamos un apoyo logístico a los docentes, hablando con la familia. En esas charlas descubrimos cosas como, por ejemplo, un papá que decía, perdí ese momento de ir con mi hijo a la escuela solo y no con el bebé. Se perdió mucho de la cotidianeidad, y eso de lo espacial que ustedes dijeron me parece fundamental, porque se perdió intimidad. Eso. Teníamos chiquitas, por ejemplo, en un Zoom, que se acercaba una nena de 4 y decía, ahora que mamá no está, escúchenme, escúchenme. Y la mamá estaba 3 pasos más atrás, pero para ella había armado su propia intimidad. O por ejemplo, contaban que habían ido al baño, y entonces todos hablaban si iban al baño o no. Las charlas típicas de los chicos se lograron en los Zoom, fue muy interesante. Y después, bueno, y la otra cosa, bueno, el redescubrimiento de la escuela como necesaria, como exogamia, como salida del espacio cerrado familiar, para los chicos y para los padres. Bueno, podría seguir, pero les quiero decir que me encantó lo que hicieron. Gracias. Así le damos lugar a seguir. ¿Susi? Bueno, muy breve porque prefiero que hable la gente que es la primera vez que participa. A mí me encantó el trabajo, como dije al principio, porque no nos olvidemos, como dijo Lía también, un aspecto de Freud que a veces se olvida, que es el aspecto antropológico. Es decir, donde fundamentalmente nosotros tuvimos el ejemplo con la plataforma de APA, gente que nunca había escuchado a un psicólogo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que esto es lo que a mí también me pasó en los hogares de menores y en las escuelas. La escucha nuestra es desde otro lugar. Entonces, cuando ustedes escucharon las ansiedades, los miedos de los directivos, de los padres, de los docentes, la devolución es diferente. Y no tiene que ver con la interpretación de la identificación, no, tiene que ver con lo que dijo Lía y que muchos de nosotros decimos, la transferencia se hace de uno al otro, somos agentes de salud, y todos los que participan también. Entonces uno va transmitiendo al otro. Por eso es importante que el psicoanálisis salga a la calle. El tema es que nos escuchen desde las autoridades, y yo les agradezco muchísimo, porque lo que han hecho, digamos, es, esto después queda, hay un registro. Ese papá que alguna vez se dio cuenta también en esas reflexiones grupales, que no solamente le pasa a él, y a veces lo que dice, como decía Lía, en las multifamiliares, que también yo lo he experimentado, cuando el otro le dice algo y tiene más peso que lo que dice el terapeuta, el docente o el médico. Y entonces ahí la agresión no es contra el que está como coordinador, pero eso también tiene que ver con la preparación que los colegas tienen que tener cuando van a un grupo, a una escuela. Que no es solamente, digamos, interpretar lo que les dicen que tienen, no, es escuchar, ¿no? Y poder compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Mariana, ¿seguías vos? No, los felicito por el trabajo, lo comparto totalmente.
Yo vengo de la educación no formal en el tiempo libre, entonces trabajamos en prevención y me suena muy, muy conocido el abordaje, y bueno, después uno va incorporando el psicoanálisis y la lectura institucional a partir de ahí. Y como Lía también trabajo en multifamiliares, y mi consulta era, ¿esto era abierto a la comunidad? O sea, ¿cómo era la demanda? ¿Con qué población estuvieron trabajando de padres y chicos? Claro, porque eso también marca diferencias importantes, sí. Esto era abierto a toda la comunidad de esta escuela en particular, o sea, a todas las familias, desde jardín hasta secundaria, que quisieran participar de los talleres, sí, era abierto a todos. Privado, ¿no? En este caso sí, privado, sí. Nosotros empezamos trabajando en primario y secundario, y después de jardín nos llamaron de que empezaban a recibir un montón de casos preocupantes, y entonces empezamos también a trabajar con jardín. Bueno, se fue extendiendo, pero sí, era abierto a todos. Hilda, ¿querías decir algo? Sí, tenemos más preguntas. Tenemos de Mariel y de Roberto, y quería leer que María Pía Iseli escribió aquí en el chat, que dice que es un placer escucharlas, gracias por su trabajo tan comprometido y empático con el sufrimiento social e individual, asistiendo a la necesidad con los aportes del gran bagaje teórico freudiano puesto en práctica. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora viene Roberto, ¿no? Mariel y Roberto tenía anotado, estaba Mariel y Roberto, Hilda. Si hay Perfecto. tiempo, quiero una cosita más. Si hay Sí, tiempo. Bueno. sí. Te escuchamos, Lía. No, bueno, pero yo quería decir dos cosas que a mí me parece importante tener en cuenta, que nos pasaron inmediatamente que se dio el aislamiento. Salimos del tiempo cronológico. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un tiempo que es el tiempo cronológico, que no es tiempo, es espacio. Ahí, si uno toma Bergson y Whitehead, sabemos que el tiempo duración es el que vivíamos, es el que vivimos ahora, y antes era el cronológico. Entonces eso hace una diferencia enorme porque nos desarticula. Y entonces volvemos a ¿qué? Volvemos a un tiempo mítico, circular, con una visión cosmocéntrica, que es el tiempo mítico, y salimos de la visión antropocéntrica. Entonces esto crea una confusión en todos. Si uno la puede explicitar, ayuda mucho, porque salir del tiempo cronológico y volver al tiempo mítico no es pavada, ¿no? Es un cambio fundamental, volver desde la visión de la visión antropocéntrica que nosotros tenemos en el tiempo cronológico a una visión cosmocéntrica, que es la del primitivo. Eso nada más, que para desarrollarlo, porque es, como yo trabajo en mitos en APA, todo esto tiene que ver con, bueno, con el tiempo mítico y con la posibilidad de aplicarlo a esta terrible situación que vivimos. Gracias. Sí, muchas gracias. Eso explica todos los errores que yo tuve con el tiempo. Sí. Gracias. Bueno, sigue Mariel ahora, y después Roberto, y después Patricia Linenberg se agregó también. Bueno, quería felicitarlas, me encantó el trabajo, me gustó mucho esto de partir de las inquietudes de los padres, de los docentes y de los directivos. Quiero puntuar algunas cuestiones. Valorizar esto de la importancia de la escucha analítica y de los efectos que produce en el modo en que se interviene a partir de que se escucha desde ahí. Es importantísimo. Después me encantó la llegada a los padres mediante una carta, porque en este momento los padres están cansados de recibir mails. Los viven como impersonales, los viven como cosas que el colegio hace como obligación, y una carta realmente tiene más llegada. Me parece una manera muy creativa y muy linda de convocarlos para que ellos puedan expresar sus inquietudes y lo que les estaba pasando. Es como decirle, vos me importás. Después comentaron que en este tipo de grupos que ustedes organizaban, los docentes se animaban a plantear cosas porque era otro ámbito, no era el específico escolar. Y entonces, con respecto a eso, estaba pensando en que es un momento muy necesario de poder brindarle al docente
tener flexibilidad con ellos, apelar a su creatividad, porque si bien es necesario que los contenidos escolares se sigan enseñando, los contenidos forman parte de una currícula, ¿no es cierto?, de un lineamiento curricular, fueron seleccionados en un momento en función de lo que era socialmente significativo. En este momento, lo socialmente significativo ha cambiado también. Entonces me parece que el docente tiene que tener muchísima libertad, hay que darles mucha flexibilidad para que ellos puedan articular esos contenidos, pero con lo que es socialmente significativo para el niño en este momento, ¿sí? Tal cual. Porque hay muchas formas de enseñar los contenidos. Tal cual. Después, vos, Ruth, te habías referido a un espacio semanal de intercambio, ¿no? Yo creo que el momento actual amerita que todos los días se inicien las clases con un momento de intercambio. Yo me he encontrado hasta con los pacientes. Primero, como hace Hilda antes de abrir la reunión, alguien tiene algo que decir, compartimos. O sea, primero tenés algún familiar contagiado, murió alguien cercano, como abrir la clase cotidiana con un momento de intercambio donde los chicos puedan expresar qué les pasó, si el abuelo está enfermo, si se le murió un vecino, si la madre el día anterior gritó como loca y no la podían parar y la tuvieron que medicar. No sé, ¿no? El único, te interrumpo, porque el único tema con eso es que no todos los docentes están capacitados y tienen los recursos emocionales inclusive para atajar lo que ahí se puede abrir. Y ha pasado, un chico me ha dicho el otro día, mira, la profesora, la maestra preguntó qué nos había pasado en la semana, pero le empezamos a decir y después empezó a dar matemática, o sea, como que... No, ¿por qué? Dice, ¿por qué ustedes, como que era un cliché, ¿cómo están? Y después, ¿no? ¿Por qué ustedes no vienen cada tanto? Decía, bueno, hacemos lo que podemos. Yo te entiendo, pero esto tiene que estar articulado a bajarle la exigencia al docente con que tenga que empezar matemática a las 9 en punto, ¿no es cierto? Es todo un combo. Es todo un combo, porque quizás puede dar matemática a partir de ciertas estadísticas, de ciertas cuestiones que se conversaron en ese intercambio, y puede dar los mismos contenidos tomando algo que los chicos trajeron. Totalmente. Por eso va todo junto. Y apostarle al docente también, que el docente se sienta que tiene libertad, que hay que tener flexibilidad para con ellos. Claro, hay un protocolo emocional también, un protocolo emocional que no se tiene en cuenta, digamos. Tal cual. Hilda, perdón, vos habías levantado la mano. Solo puntito más. Perdón, No, me pareció que estaba viendo quiénes más quieren hablar, así van acortando. Exacto, María, porque tenemos más, y si podés ir cerrando, podrás. Sí, ya voy cerrando, pero es un punto que me parece importante porque quizás les ha ocurrido a algunos colegas el tema este de la participación desde lo virtual con muchos adolescentes que por ahí no tienen dificultades cognitivas y demás, pero que les ha costado participar en clase por esta cuestión de la vergüenza, el grado de exposición que paradójicamente les resulta mayor que lo presencial, y han tenido problemas, les han bajado las notas y demás. Yo incluso he tenido que hacer informes contándoles a las autoridades escolares por qué proceso particular estaba pasando este adolescente. Tal cual. Gracias. Sigue Roberto, Patricia Linenberg y Marta Lago se agregó luego. Perfecto, los escuchamos. Roberto, ¿dónde estás? Ahí. Abrí el micrófono, Roberto. Estás muteado, no te escuchamos. A ver, ¿podés? ¿Desmutearte? No, estás muteado. Sí, yo no lo puedo hacer. No, tiene que ser él el que se desmutee. Roberto, tenés un microfonito a la izquierda abajo, barrado, que tendrías que cliquear para abrirlo. ¿Lo encontrás? ¿No? Esto también fue parte de lo que vivimos. Esto también.
¿Querés mientras, a ver, ahí me ayuda, si no iba hablando, si no le decía. Ya Ahí está, Roberto, dale. Estás ahí. Estoy acá, bueno. Es la pregunta de la pandemia. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, ¿Hay alguien ahí? estoy ahí. Yo me preguntaría cuánto hace que empezó la pandemia, porque esto viene de hace mucho tiempo. Y bueno, el psicoanálisis, esta gente que trae todos estos casos, yo también los vivo, se viven en todo el mundo en este momento. Todos estamos con el mismo problema. O sea, es un problema de masa. Ahora, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Esto lo podemos arreglar profundizando en el psicoanálisis y no pensando que el psicoanálisis es un jarabe de sana, sana, culito de rana y sí, bueno, te mejorarás mañana, ¿no? El psicoanálisis tiene una vía desde la vida hasta la muerte, desde el amor hasta el odio y desde la construcción a la destrucción. Estamos en un periodo destructivo y no podemos usar el psicoanálisis como un jarabe. Hay que enseñarle a la gente lo que el psicoanálisis sabe de los objetos malos, de la destrucción y de todo esto. Y me parece que en este momento actuar en grupo, el grupo siempre se lleva al individuo. Y lo mejor es seguir con nuestra tarea con los individuos y que todos seamos agentes de cambio. Entonces, yo creo que más que lo grupal, que es un llanto y es un síntoma, sería bueno escucharlos a ellos personalmente y explicarles que ellos tienen que salir de la destrucción y buscar el camino claro, el camino de la luz. Bueno, no sé, podría seguir hablando. Perfecto, Roberto. Gracias. Pero acá me quedo. Gracias. Bueno, no más que, ahora sí que Patricia, pero no más Patricia, quería leer, antes de que hablara Patricia, Beatriz escribió, esperen que se me va, ahí al chat, ¿dónde estamos? Beatriz dice, hermosa reunión, muy significativa de la época y nos hace pensar, muchísimas gracias. Mariela Serioni dice, felicitaciones por el trabajo y de cómo lo han compartido. Mirta Iguan dice, coincido con Mariel, se debe articular este espacio de diálogo en la currícula para que el docente se lo permita. En nuestro libro Escuelas en Movimiento propusimos la institucionalización de los conversatorios estudiantiles como parte de la cultura institucional. Y ahora sí seguiría Patricia y Marta Lago después. Bueno, y vamos cerrando. Gracias. Sí. Felicitaciones, realmente hermosísimo el trabajo de campo, hermosísimo lo que pensaron. Me quedé con la pregunta de los tiempos, me volví al tema de la pregunta de los tiempos. Entonces me preguntaba, no lo tengo claro, pero les quiero compartir esto, ¿no? Pensaba en el tiempo del 1 y el tiempo del 2, digamos, ¿no? El tiempo del 1, el que estamos tan acostumbrados y estamos como tan contenidos en el consultorio, el tiempo de las representaciones, de las relaciones de objeto, de la pulsión, las manifestaciones, cómo ese tiempo fue, esa fuerza explicativa de las interpretaciones se fue desplazando hacia los efectos del presente, de estar con los otros, de escucharse entre otros, como hablaron de lo comunitario, no porque lo comunitario anule al individuo, yo creo que lo comunitario deja marcas y produce subjetividad, y entre todos, y entonces me parece que, digamos, como tranquilizarnos en el sentido de decir, bueno, qué bien que nos hizo esta experiencia a nosotras de pasar a ser con otros, sentirnos en acción, haciendo algo. Entonces estábamos expuestos, me parece, digamos, a fenómenos de alteridad, de presencia, de lo que los efectos de las diferencias, lo que cada uno, como dijo Lía, digamos, ¿no? Como las multifamiliares, se van diciendo y van, ¿no? O Mariana Goldi, cada uno va colaborando y van diciendo y van haciendo, dejando marcas subjetivantes entre todos. Y me parece que eso nos tiene que tranquilizar, que también eso es psicoanálisis, ¿no? Cómo entender que nos vamos subjetivando con otros, no solamente trabajando con nuestro mundo interno, que por supuesto que es necesario, pero poder trabajar con esto y con lo social, que estamos todos afectados de distintas maneras
por esta situación de pandemia, y eso es como lo social entra en el material, ¿no? Me parece. Martita, seguís vos, me dejás leer nada más que Karen Gabriel dice, excelente reunión y muy buen trabajo, felicitaciones a los colegas, y Raquel Cieleniek, no hay solo individualidad, lo social nos atraviesa, esas son nuestras coordenadas subjetivas, encantada de haber participado, gracias. Martita. Sí, no, yo simplemente quería agradecer la presentación, el trabajo que han hecho, aparte que esta tarea de campo que has desarrollado durante la pandemia, no sé si se va a extender fuera de la pandemia, pero me parece un trabajo muy interesante para realizar en las escuelas. Lo que sí me quedé escuchando a todos, bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy de educación también, es la pregunta que me hago, ¿cuánto que se le demanda a la escuela muchas veces? Este lugar que la escuela tiene de recibir todas las preguntas que vienen de los docentes, de los alumnos, de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que la escuela es el referente social que hoy tenemos para, digamos, de alguna forma satisfacer estas demandas que son de todos los agentes educativos. Es una pregunta que me parece interesante porque en algún lado estas respuestas no se están dando. Y yo creo que la falta de sostenes sociales muchas veces conduce a los padres a recurrir a la escuela. Y ahí también voy a relacionarlo brevemente, porque ya es la hora, con lo que propone Mariel, y ustedes ya lo contestaron. La escuela muchas veces no está preparada para recibir estas demandas que vienen de los padres, de los profesionales del área que trabajan en los equipos de orientación. No están preparados, no es una cuestión solamente, digamos, de colocarlo dentro del espacio curricular o del espacio-tiempo. Tienen que contar con los recursos necesarios para saber responder a las mismas. Pero bueno, son planteos que tiene la educación y no solo en pandemia, sino post-pandemia. Gracias a ustedes, yo fui coordinadora del equipo de psicoanálisis y educación, les agradezco la presencia en este espacio. Muchas gracias, Hilda, muchas gracias a Adriana, Mirta y Susana. Por favor, a vos. Gracias, Marta. Y bueno, también gestora de Escuelas en Movimiento. Sí. Y ahora tenemos el libro de Mirta Iwan del malestar en las escuelas, o sea que todo esto suma, para mí es una alegría poder tener este espacio, este área de educación y psicoanálisis y educación, que de alguna forma creo que se ha reflotado. Lo empezamos a reflotar cuando estuve en la coordinación del Departamento de Niños y que ahora lo continuamos con el mismo entusiasmo, ¿no? Donde yo creo, como decía, apenas empezó la pandemia, de la cual todavía no sabemos cuánto tiempo vamos a estar yendo y viniendo en este estado, para mí me vino a la mente las palabras de Pillon Rivière, ¿no? Que decía que en tiempos de incertidumbre es importante gestar proyectos colectivos para sostener la esperanza, ¿no? Es decir, la necesidad justamente del proyecto colectivo, que no excluye lo que plantearon del trabajo cada uno en lo individual, en la medida que pueda, pero hay una necesidad de estar en proyectos colectivos, de estar conectado, de no abismarse en el aislamiento y la soledad, situaciones de catástrofes sociales mundiales como la que estamos atravesando. Así que yo agradezco muchísimo. Bueno, perdón, Adriana, que intervino. No, al contrario, son las que tienen que cerrar. No sé si las chicas quieren, Claudia. No, en nombre de Claudia y mío, de verdad, agradecerles mucho y quiero resaltar, nosotras como invitadas, percibo un clima en estos encuentros de mucha cordialidad, de mucho respeto y muy amigable aparte, en esta parte de previa de intercambio y claro. No son muchos los espacios en donde uno realmente se siente a gusto y tranquilo para transmitir, así que muchas gracias a todos, realmente. Bueno, no, muchísimas gracias y yo creo que no sé, Lía, si querés decir algo, que sos nuestra invitada de honor. No, gracias a todos, gracias por invitarme. Porque
Realmente creo que todos disfrutamos muchísimo este encuentro. Así que bueno, el miércoles que viene tenemos otro proyecto, pero están todos invitados y les voy a hacer llegar la invitación. Y lo que queda es un aplauso grande, ¿no? Un aplauso para todos. Gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias, Silvia. Lindos Chao. intercambios. Hasta el miércoles que viene. Chao. El grupo de los miércoles. Gran mérito de Hilda, ese clima y atmósfera tan agradable. Tal cual. Gran mérito. Gracias. Ya lo Gracias. creo. Ya lo creo, Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias a todos por acompañar. Gracias. Por sostener la mirada psicoanalítica. Sí. Sostener la mirada analítica en el peor de los desiertos, como dijeron las chicas. Así que chao a todos. Gracias, Hilda. Bueno, apenas tengo el video, espero que funcione. Eso es otra, ¿no? De estos momentos. Estás ahí, es como que todavía estás viviendo, estamos viviendo. También de que funcione el video, que registre el encuentro. Bueno, seguí mandándonos las invitaciones que vamos a tratar de participar. Claro, eso no pensaba, que vuelvan. Ya no detuviste la grabación. Mira, no detuviste la grabación, mira, fíjate. Perdón, sí, a ver, gracias. Gracias, gracias por avisarme. Hay veces que no la encuentro tan fácil. Sí, ahora sí, ya